Adriana, llegaré tarde esta noche. No iré a casa. Su esposo llamó y cuando ella decidió lavar su camisa, notó algo extraño. Adriana no se consideraba una gran belleza. Sí, a los 38, se veía bastante bien, pero definitivamente no era la belleza pulida que su esposo ahora prefería. Esa Alexandra en la foto no se parecía en nada a ella, delgada, 15 años más joven. Era hora de admitir que ella, como una versión antigua de una esposa, se había quedado obsoleta. Sí, ella lo había ayudado a alcanzar sus metas, lo había ayudado durante un periodo difícil de su vida, pero ahora era el momento de decir adiós. Christopher había estado insinuando esto durante mucho tiempo, pero ¿podría ser realmente que su matrimonio no tan infeliz terminaría en separación? Se preguntaba esto cada vez más a menudo, esperando que esta vez su esposo no olvidara su aniversario de bodas. Al menos, si pudiera enviar un mensaje o llamarla para felicitarla, entonces tal vez ella no se iría. Todos estos años su esposo trabajó mucho, pero ¿de qué servía si ella constantemente se torturaba con los celos? Tenían 2 apartamentos, no ricos, pero cómodos, acomodados y, sin embargo, no eran felices. Hace unos 5 años, Adriana había perdido mucho peso. El médico había dicho que aumentaría sus posibilidades de tener un bebé, así que se torturó con dietas y ejercicio, aunque lo odiaba. Como resultado, se había transformado de una rubia bastante gordita, que pesaba casi 200 libras a una altura no tan alta, en una mujer de complexión promedio. Digamos. Christopher estaba complacido de que se hubiera vuelto atlética y, como él decía, pulcra. Pero la luna de miel, seamos honestos, no había comenzado, no había quedado embarazada y el milagro no había sucedido. Hace unos meses, Adriana comenzó a ganar peso nuevamente. Algo se estaba escapando y su rostro, una vez lindo, como de muñeca, con rasgos prolijos, parecía estar perdiendo su nitidez. Incluso sus enormes ojos grises se habían vuelto menos expresivos y la papada, como siempre, acechaba en las sombras, amenazando con traer una tercera si esto seguía así. Ese es el tipo de Adriana, la forma de su cara es la primera en oscurecerse, aparecen círculos debajo de sus ojos. Ni siquiera tenía una barriga particularmente grande, pero con su pecho grande, se veía mucho más rellena con cualquier ropa holgada de lo que realmente era. Adriana suspiró mientras terminaba de lavar los platos. Solía preparar la cena, como siempre, fresca y hecha de 3 platos, su esposo no aceptaría nada más. Christopher trabajaba como cirujano en una clínica privada y Adriana había aceptado cualquier trabajo mientras su esposo estudiaba. Luego, su suegra se había paralizado. No tenían dinero para una enfermera y Adriana no podía soportar que alguien más cuidara a la madre de Christopher, Cameron Anderson. Ella era una mujer inteligente y delicada y Adriana no quería que nadie la molestara accidentalmente, así que ella misma cuidó a su suegra enferma. Ahora, con su fallecimiento, Adriana era solo un ama de casa. Como dicen, sin gato, sin hijos, sin profesión, es como aullar a la luna. Y encima de eso, su esposo, un hombre estricto con una mente crítica muy desarrollada, siempre la criticaba sin importar lo que hiciera. Nunca estaba bien, nunca dijo directamente que la amaba, aunque a veces era cariñoso, parecía que la amaba, pero nunca se verbalizaba y había confirmación de sus infidelidades. ¿Cómo se suponía que debía lidiar con eso? ¿Tenía Anthony razón y su esposo solo la estaba compadeciendo? ¿Por qué mentirle al amigo de su esposo? Después de todo, ¿cuál era su interés? Ella puso la mesa a la hora correcta, esperando el sonido de la llave girando en la puerta, para poder poner su sonrisa habitual y saludar a su esposo cuando llegara a casa. No, ella no estaba tratando de ganarse su favor, Adriana todavía lo amaba, pero ese sentimiento se había vuelto doloroso. Ella seguía tratando de evitar otro comentario hiriente, nunca podía hacer nada bien y no importaba lo que hiciera, no podía complacerlo. Pasó media hora y su esposo aún no había llegado. Luego, Adriana marcó su número y habló suavemente, sin rastro de reproche. Christopher, te estoy esperando,
¿cuándo llegarás a casa? Escucha, Alexandra, me quedaré hasta tarde esta noche, ni siquiera sé qué decir, su esposo dudó. Ella entendía que su trabajo era exigente, en cualquier momento su ayuda podría ser necesaria para alguien cuya vida dependía de él. Además, su esposo a menudo sentía que ella estaba tratando de controlarlo, casi espiándolo, aunque la realidad era lo opuesta. Está bien, entonces te esperaré y luego simplemente recalentaré todo, Adriana preguntó, pero envíame un mensaje un poco antes. Probablemente no iré a casa esta noche, Christopher dijo, sabes, Anthony me invitó a un evento, está teniendo una buena racha y no puedo negarme. ¿No podría haber sido invitada yo también? Adriana se molestó, no hemos ido a ningún lado últimamente, ¿o te avergüenzas de mí? No soy tan joven ni tan delgada como las esposas de tus colegas. Escucha, ¿de qué estás hablando? Hablas demasiado con Anthony y yo, no sé, tal vez estoy celoso, así que decidí que no hay necesidad de echar leña al fuego, Christopher dijo, parecía que estaba un poco enojado con ella. Indignante. Tal vez esté viendo a alguien más y ahora está inventando excusas. Anthony insinuó eso, Adriana pensó. Recordó cómo recientemente el amigo de su esposo insinuó vagamente que ella debería tener cuidado si Christopher de repente actuaba mal. Adriana había tratado de aclarar lo que quería decir, pero él no había dicho nada concreto. En realidad, hace mucho tiempo, cuando eran más jóvenes, Anthony le había propuesto matrimonio antes que Christopher, así que si él hubiera sido el indicado para ella, ella habría dicho que sí entonces y ahora esta absurdidad. Christopher sospechaba que a ella le gustaba su viejo amigo, aunque Adriana no había dado ninguna razón para ello. Además, algo parecía extraño, su esposo a menudo le pedía a Anthony que la llevara a la tienda o a la casa de campo y sucedió que Anthony era una persona creativa y tenía algunos malos hábitos. Aunque cantaba en restaurantes y eventos corporativos, componía música, todavía no había ganado lo suficiente para comprar su propio apartamento y constantemente pedía dinero prestado a su esposo sin devolverlo. A Adriana no le importaba, lo que no le gustaba era que Christopher tratara a su amigo como un sirviente personal, lo que parecía ofender a Anthony. Como dicen, si ayudas, hazlo libremente, no humillando a las personas con tareas insignificantes. Una cosa es pagar las reparaciones del auto de un amigo o pedirle algo a cambio de dinero cuando sabes que lo necesita, pero es otra cuando su esposo dice que está ayudando a Anthony sin ningún cargo y luego se espera que lo sirva en cualquier momento, día o noche. ¿Sabes qué? Si encontraste a alguien, solo dilo, Adriana dijo a su esposo, no hay necesidad de inventar excusas estúpidas para no llegar a casa a tiempo. Que no piense que ella era una tonta que no había notado su indirecta de que ella había engordado y él estaba aburrido de ella. Bien, llama a Anthony si no me crees, estaré en su casa en media hora, Christopher respondió. Ella no necesitaba llamar a Anthony, él la llamó solo 10 minutos después. Estaba diciendo algo sobre cómo realmente quería invitarla, pero Christopher estaba en contra. Ella podía escuchar a mujeres riendo de fondo y las voces de personas borrachas, sonaba como algún tipo de fiesta con mujeres. Probablemente todas ellas sean alegres y delgadas, Adriana pensó amargamente. Solo no me delates, ¿ok? Sabes que no me está yendo muy bien económicamente, así que tengo que adaptarme a tu esposo, dijo Anthony. Sí, por supuesto. No te dije que los vi tomando una foto con su amante durante unas vacaciones que él llamó simposio, Adriana dudó. Bueno, él todavía te ama a su manera y la vida puede ser impredecible. Pero, por si acaso, deberías pensar en un plan B, ¿entiendes lo que quiero decir?, preguntó Anthony. Por supuesto, una salida de emergencia en caso de que Christopher me dé una patada en el trasero, respondió ella. Bueno, no hay necesidad de ser tan dura, tal vez las cosas todavía funcionen. Sabes que está molesto porque has vuelto a aumentar de peso, tal vez deberías recomponerte, perder peso. Aunque si te hubieras convertido en mi esposa en ese entonces, ya te habría llevado en mis brazos. Anthony ocasionalmente insinuaba que había una razón por la que todavía estaba soltero.
A veces decía directamente que no era demasiado tarde y que podían empezar todo de nuevo. Pero el problema era que Adriana siempre había amado a Christopher desde el primer día, y aunque apreciaba el apoyo emocional de Anthony y el hecho de que la mantenía informada sobre las infidelidades de su esposo, nunca habría vivido con él. Anthony, está bien, tengo cosas que hacer, llámame a veces y no te preocupes, como acordamos, todo lo que me dijiste sobre Christopher seguirá siendo un secreto, dijo Adriana colgando el teléfono. Ya fuera bueno o malo, Anthony seguía siendo una ventana al mundo de su esposo. Christopher siempre había sido una persona reservada y ella no sabía casi nada de él, pero gracias a Anthony, a menudo se le advertía a tiempo sobre los asuntos de su esposo y lo que no le gustaba de ella. Por ejemplo, Christopher dijo que estaba bien con que ella no pudiera tener hijos, mintió que eran felices y la convenció de que podían adoptar un niño de un orfanato si alguna vez querían uno. Pero por Anthony, ella supo la verdad real, su esposo estaba devastado por su infertilidad. Lamentaba haberse casado con ella y no se había divorciado de ella solo porque ella lo había apoyado toda su vida y siempre fue una persona honorable. Ni siquiera pienses en adoptar un niño de un orfanato. Christopher dijo eso solo por el bien de una buena línea, tiene fobia a los huérfanos, cree que tienen malos genes y dijo que no quiere criar a un criminal potencial, Anthony le confesó. Gracias, al menos ahora sé lo que realmente piensa, suspiró Adriana. A veces, honestamente pensaba que tal vez había elegido a la persona equivocada, tal vez si hubiera puesto el mismo esfuerzo en Anthony, él se habría convertido en una persona exitosa. Por supuesto, su amor por Christopher nunca habría desaparecido, pero si amarlo duele tanto, tal vez era mejor simplemente borrarlo de su memoria. O tal vez el amor mutuo no estaba destinado a ella en absoluto. ¿Y si todo hubiera podido ser mucho mejor? Adriana regresó mentalmente 20 años atrás y se horrorizó de cuánto tiempo había pasado. Casi se había convertido en parte de su esposo y él apenas la notaba. En la escuela, Christopher la había cortejado, pero Adriana no le había prestado mucha atención. ¿A quién le podría gustar un chico que se escapa con tu mochila escolar y vacía tus libros de texto, burlándose de ti todo el tiempo? Christopher ya era corpulento, decidido y de cabello oscuro. Sus ojos marrones y su frente obstinada parecían gritar que este era el tipo de persona que siempre haría todo a su manera. Pero su amigo Anthony era completamente diferente, amable, de voz suave, cabello claro y ojos verdes. Parecía escabullirse por la vida, siempre tratando de mantener buenas relaciones con los demás. En la escuela, no había mostrado ningún interés particular en Adriana, pero ella sabía que Anthony y Christopher eran amigos incluso entonces. Su relación se basaba en que Christopher cuidaba constantemente a su amigo. Anthony creció en una familia numerosa y no muy acomodada. Sus padres apenas le prestaban atención y sus 3 hermanas, todos rebotaban de un abuelo a otro, pero incluso allí no eran realmente queridos. Eran como pelotas en un campo que pateaban, solo queriendo sacarlos de su camino. Pero Christopher creció en una familia completa, el único hijo amado. Su madre trabajaba como maestra de lengua y literatura rusa y su padre estaba en el ejército. Adriana podía ver claramente cómo los desayunos de Christopher se mudaban en secreto a la casa de su amigo y cómo le daba sus juguetes favoritos, fingiendo que no eran tan importantes para él. Tal vez al notar la nobleza del niño, Adriana comenzó a enamorarse de él. Ella misma tenía una familia poco convencional, su madre había muerto al dar a luz y su padre la crió solo. El padre de Adriana había crecido en un orfanato y no podía contar con la ayuda de sus padres, y sus abuelos maternos casi nunca ayudaron. Según ellos, Adriana les recordaba demasiado a su difunta hija. Además, no creían que su padre fuera digno de ella. Decían, Caroline se casó con un pobre conductor huérfano, no es de extrañar que no durara mucho. Y luego susurraban, el niño probablemente también será un pájaro de vuelo bajo, Adriana apenas puede arreglárselas en la escuela. Mientras tanto, los rostros de sus abuelos siempre adquirían una expresión de luto. No ocultaron el hecho de que invirtieron toda su fuerza y dinero en su hijo y sus hijos,
mientras que Adriana parecía un subproducto, un desafortunado accidente. Adriana no era una gran estudiante. Su padre hacía viajes de negocios para ganar dinero y ella, por así decirlo, dirigía la casa. ¿Es difícil para ti, hija? Cuando su padre regresaba, pasaba todo su tiempo libre con ella. Iban a museos, teatros, zoológicos, leían y soñaban. Su padre nunca la regañó y siempre enfatizó que ella era su tesoro. No, papá, todo está bien. Simplemente no te cases. Las chicas de la escuela cuentan historias de terror sobre las madrastras, Adriana preguntaba. Está bien, estamos de acuerdo, mantengo mi palabra, respondía su padre. Adriana sabía que estaba viendo a una mujer, Catherine, y ella parecía tener un hijo de un matrimonio anterior, pero Adriana no quería conocerla. A veces, la vecina Cameron Anderson ayudaba, era amable con Adriana. No te preocupes por las travesuras de mi Christopher, está enamorado de ti, por eso está actuando así. Pero en realidad es un buen chico, cuando crezca definitivamente será un buen hombre. No se preocupe, señora Anderson, no se porta peor que los demás, a veces incluso me protege, Adriana respondía. Siempre obtenía sobresalientes en ruso y literatura porque Cameron la ayudaba con la tarea en esas materias y gradualmente le inculcó el amor por la lectura. Cuando Adriana cumplió 19 años, su padre tuvo un accidente. Ella siguió esperando que se despertara del coma, visitándolo en el hospital, pero falleció. Cameron ayudó a organizar el funeral. Aunque Adriana tenía algunos ahorros, fue en ese momento que realmente se acercó a Christopher y comenzaron una aventura. Le conmovió cómo el joven la apoyó durante el momento más oscuro de su vida, literalmente secándole las lágrimas. Cameron, su futura suegra, siempre estaba dispuesta a echar una mano. Sin embargo, Anthony se las arregló para proponerle matrimonio primero. La emboscó con flores afuera de la escuela de medicina en la que se había matriculado. Anthony vestía una camisa blanca, con el pelo peinado hacia atrás, luciendo como la estrella de una telenovela sobre un macho apasionado. Hola Anthony, ¿qué haces aquí? Christopher te pidió algo. Ya se había acostumbrado al hecho de que el amigo de su esposo a menudo era su mensajero para diversas tareas. No, no se trata de él, estoy aquí por ti. El joven se acercó a ella con confianza y la besó. Adriana se apartó como para decir, ¿qué estás haciendo? ¡Qué broma tan estúpida! No estoy bromeando, dijo Anthony y confesó que la amaba y que planeaba casarse con ella para pasar sus vidas juntos. Adriana se sonrojó, se sintió incómoda porque su primer beso fue robado por alguien que ni siquiera le gustaba. Había querido compartir su primer beso con Christopher, pero él no estaba apresurando las cosas. Tal vez estaba siendo delicado, o tal vez no estaba interesado en ella. Adriana ciertamente no lo sabía en ese momento. Más que nada, quería abofetear a Anthony. Sintió asco y repulsión mientras él estaba allí con flores ridículas y fuera de lugar en la oscuridad, como un ladrón que de repente arrebató algo a lo que no tenía derecho. Adriana comprendió que era una tontería enojarse tanto por un beso, pero las lágrimas ya estaban brotando de sus ojos y no le dio la bofetada. De alguna manera, sintió lástima por Anthony, que parecía tan abatido y culpable. Parecía que se dio cuenta de que no había esperanza para él. Aún así, Adriana dijo, Anthony, no vuelvas a hacer eso. Puedes ser una buena persona, pero no te amo. Ja, estás esperando que Christopher se case contigo, dijo el joven enojado, sonriendo de una manera que ella nunca había visto antes, tan desagradable y viciosa. Eso no es asunto tuyo. Solo vete ahora y no volvamos a hablar de esto nunca más. Se apartó de él, se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta. Adriana ni siquiera sabía por qué se sentía tan repelida. En ese momento, él no había hecho nada tan criminal. Entonces sucedió algo increíble. Tan pronto como Adriana salió de la luz y entró en el camino sin luz, Anthony saltó sobre ella por detrás, envolviéndola con sus brazos. Ella luchó pero no pudo liberarse. Tonta, eres de segunda categoría para él,
pero para mí eres una reina. Con estas palabras, Anthony comenzó a tocarla de una manera totalmente inapropiada, apretando tan fuerte que comenzó a asfixiarse. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!, gritó Adriana superando su vergüenza. Estaba realmente asustada en ese momento. Oye, déjala en paz. Un hombre cercano escuchó el grito de auxilio y estaba a punto de intervenir. Anthony entró en pánico y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Pero cuando Adriana llegó a casa, el joven ya estaba esperando junto a la entrada, disculpándose. Dijo que algo se había apoderado de él y que mantendría sus sentimientos en secreto. Y fue entonces cuando él le pidió por primera vez que no le dijera a Christopher. No, ¿sabes qué? Eso es demasiado, dijo Adriana con resolución, le diré todo. Pero su madre me echará y mis padres beben, mi padre me lisiará cuando esté borracho. Sabes que mis hermanas ya están en un orfanato y no me acogieron solo porque soy mayor de edad. Anthony se secó las lágrimas de la cara y a Adriana le parecieron lágrimas de cocodrilo. Pero él siguió explicando, diciendo que la pasión se había apoderado de él y que no podía controlarse. Ella todavía sentía lástima por él, pero le advirtió que si algo así volvía a suceder, le contaría todo a Christopher. Al día siguiente, Christopher le propuso matrimonio y se sorprendió de lo molesta que parecía. Adriana quería contarle sobre el incidente reciente, pero mantuvo su palabra. Se casaron rápidamente, la boda fue modesta, solo para familiares cercanos. Luego comenzó la vida cotidiana. Christopher estaba estudiando para ser médico y tenía perspectivas brillantes. Su padre falleció y su madre, después de eso, no pudo trabajar debido a problemas de salud. Está bien, dejaré la escuela y conseguiré un trabajo como enfermera. Tú sigues estudiando, esa es la única forma en que tendremos un futuro, le dijo Adriana a su esposo. No, eso no va a suceder. Christopher también aceptó trabajos secundarios, pero el dinero siempre fue escaso. Aún así, gradualmente las cosas comenzaron a mejorar. Adriana planeaba tener un hijo, pero sufrió un aborto espontáneo al principio y los médicos le dijeron que probablemente nunca concebiría. Aún así, Adriana no se rindió, lo intentó, pero todo fue en vano. Se sintió triste, su esposo se distanció y luego su suegra quedó paralizada después de un ataque al corazón. Así que el descanso de Adriana duró poco. Tan pronto como su esposo comenzó a trabajar como cirujano, ganando más o menos decentemente, la salud de su madre empeoró. Cameron le escribió una nota: no desperdicies tu juventud, ponme en un asilo de ancianos, tengo ahorros. Pero Adriana era una persona noble y decente, nunca habría hecho eso. No, señora Anderson, ha hecho tanto por mí, la cuidaré yo misma y usaremos los ahorros para su tratamiento. Hicieron todo lo posible para aliviar el sufrimiento de su suegra y ella vivió durante otros 10 años, pero nunca recuperó realmente su salud. Christopher pudo organizar su cirugía, gastaron todos sus ahorros para asegurarse de que recibiera la mejor atención, pero el corazón de la anciana no pudo soportarlo. Todo lo que pudieron hacer fue consolarse con la idea de que Cameron Anderson había sentido su amor y cuidado hasta el final. Habían hecho todo lo que pudieron. Esa era la verdad. Después de la muerte de su madre, su esposo estaba devastado por el dolor. Fue entonces cuando fue a ese simposio, el que Anthony había mencionado. Adriana miró con amargura las fotos de la pequeña morena delgada. ¿Cómo podría compararse con ella, joven y esbelta? Hubo otros casos así, cada uno apuñalando su corazón con un profundo dolor. Adriana nunca le dijo nada a Christopher, decidió que no había nada que discutir. Si decidía irse, lo haría. Después de todo, ella tenía su apartamento de una habitación antes del matrimonio, no le quitaría dinero, se abriría camino sola. Su esposo constantemente se jactaba de sus ganancias, diciendo: trabajo duro para ti, te mantengo y siempre estás insatisfecha. ¿No entiende que no estoy con él por dinero? Solo necesito amor, atención, pensó Adriana, pero las cosas solo empeoraron.
Su esposo llegaba a casa cada vez más tarde, hablaba con frialdad, secamente, su relación íntima casi se había detenido. La última vez que estuvieron juntos fue hace meses y antes de eso era difícil de recordar. Por supuesto, Adriana se había dejado llevar, había aumentado de peso. A Christopher le habían gustado las mujeres jóvenes y delgadas, pero ¿era este realmente el final? A veces, un pensamiento aterrador se le metía en la mente, tal vez su esposo solo estaba con ella por costumbre y no quedaban sentimientos. Y luego pensó que sería mejor si él fuera simplemente desalmado, que la tirara como una cosa no deseada. Dolía aún más saber que se quedaba con ella por lástima. Pero, ¿no se merecía Adriana algo más? Extendió la mano en busca de un pañuelo, se aclaró la garganta, pero las lágrimas aún la ahogaban. Miró el reloj, señalaba su aniversario de boda sin piedad, sin duda, y Christopher lo había olvidado de nuevo. Ni siquiera se molestó en desearle nada, no volver a casa, había inventado una excusa. Eso es lo mucho que la despreciaba. Adriana se quitó su elegante vestido y se acostó en la cama, y cuando su esposo la llamó en voz baja, fingió no oír. Basta de soportar este tormento, mañana lo dejaría, ya no esperaría. Cuando su esposo se acomodó a su lado y se durmió, ella buscó silenciosamente en la mesita de noche. Tal vez había un regalo, o al menos una nota con palabras cálidas. No, no había nada. Se sintió como una niña que no había recibido nada de Santa Claus en Navidad. Lo había intentado, se había portado bien, pero no solo durante un año, durante toda su vida. ¿Por qué era todo tan injusto? Hace un año, cuando Christopher se había perdido su aniversario de bodas, se prometió a sí misma que si volvía a suceder, eso sería todo. Para empeorar las cosas, su esposo llegó a casa no solo borracho, sino con Anthony, y ella los escuchó tomar comida que ella había preparado del refrigerador, riéndose de algo. Parecía que les divertía el hecho de que la cariñosa esposa no se hubiera dado cuenta de que ya no la necesitaban. O tal vez estaban discutiendo la aventura que él tuvo con otra mujer delgada. A la mañana siguiente, Adriana se despertó a las 5 de la mañana. Anthony se había ido en medio de la noche y su esposo estaba roncando en la cama. Como hoy era su día libre, después de prepararse un café, Adriana empacó las cosas más necesarias en una maleta. Como lo había imaginado 1.000.000 de veces, tomó un poco de dinero para sobrevivir al principio y se mudó a la habitación que había alquilado hacía una semana. Sí, estaba preparada para el hecho de que su esposo volvería a limpiar sus pies sobre ella. En secreto, había alquilado su apartamento y usó ese dinero para alquilar un alojamiento más sencillo. Adriana esperaba no tener que usarlo, pero la ropa de Christopher claramente olía a perfume de mujer y había marcas de lápiz labial en el cuello. Nunca antes se había permitido esto y ella nunca había encontrado ninguna prueba. Así que, a los ojos de su esposo, ella claramente se había convertido en otra alfombra. Una nueva tarjeta SIM también estaba lista. Por un tiempo, no estaría en contacto con nadie que conociera. Adriana simplemente solicitaría el divorcio. Escribió rápidamente una nota, no estaba de moda, pero realmente quería hacerlo. Christopher, te has perdido nuestro aniversario de bodas por segundo año consecutivo y ni siquiera te molestaste en desearme lo mejor. También sé todo sobre tu simposio y sobre Alexandra, sé que no es la única. La vieja esposa hizo su trabajo, puede irse. No habrá niños del orfanato que tanto odias, no pasará nada más. Adiós para siempre. Es una pena que te haya amado. No reclamaré nada. No me compraste y no quería tu dinero. Solo tú, Adriana. Dejó la tarjeta SIM justo en la nota, esperando que él entendiera que no tenía sentido volver a llamar. Su corazón se estaba rompiendo. Adriana daría cualquier cosa para evitar irse, pero si se quedaba y seguía viviendo con este hombre indiferente, se volvería loca por la tortura. Así que la única opción que le quedaba era irse sin nada. Durante aproximadamente una semana, Adriana se quedó en su habitación alquilada, que se había convertido en su guarida.
El dormitorio estaba lleno de mujeres. Se maravilló de su resistencia, de cómo luchaban día a día por sí mismas y por sus hijos, luchando contra la pobreza y la desesperación. Sus propios problemas con el peso y la indiferencia de su esposo parecían triviales. Después de todo, al menos tenía su propio apartamento. Sin embargo, todavía no podía regresar allí porque Adriana no estaba lista para una conversación con su casi ex esposo. Entonces, les dijo a los inquilinos que transfirieran el alquiler a su tarjeta porque se iba al otro lado del país. Les advirtió que no dieran su nuevo número de teléfono si alguien venía a buscarla, ya que se estaba divorciando. Todo esto sucedió antes de que tomara su decisión final, pero Adriana ya tenía un mal presentimiento. Oye, vecina, algo en tu cara no se ve bien. Siempre estás acostada en tu habitación y nunca sales. ¿Pasa algo malo?, preguntó Josefina, la madre de varios niños del dormitorio. Su esposo había abandonado a Josefina hacía un año con 3 niños pequeños y ahora trabajaba en un café cercano como limpiadora y lavaplatos, contenta cuando la dejaban llevarse las sobras del bufete a casa. Adriana sintió mucha pena por ella y le había ofrecido ayuda varias veces. Todavía estaba recibiendo algo de dinero del alquiler y la habitación costaba menos. También había ahorrado un poco, suficiente para al menos 6 meses. Pero Josefina se negó. Sospechaba que Adriana había pasado por una tragedia terrible y no quería quitarle lo último que le quedaba. En verdad, Adriana había comenzado de cero sin nada, sin perspectivas. Así que Josefina no estaba lejos de la verdad, excepto que Adriana no corría el riesgo de morir de hambre. Sin embargo, una vida de pobreza parecía posible porque no tenía una profesión ni experiencia laboral, y todo lo que tenía por delante era la perspectiva de una vejez solitaria. No es tan malo, mi esposo me traicionó un par de veces, así que ahora tengo que empezar de nuevo. No soy tan joven y no tengo hijos, suspiró Adriana. Esta era la primera vez que se lo contaba a alguien. Soy rica en niños, pero créeme, vivir así da aún más miedo. No te tomes a los hombres demasiado en serio. Mi marido actual, en cuanto pasa algo, ya está harto. Josefina ha intentado animarla y le dijo que una vez creyó que su marido sería su roca, pero se desvió, decidió vivir feliz y ahora era alcohólico. El mío no bebía, simplemente salía y, ya sabes, ni siquiera tengo salud. Me he dejado llevar y ni siquiera tengo 40 años, y la menopausia ya me ha golpeado. Al principio, a Adriana le molestó el hecho de que los vecinos se dirigieran a ella de manera informal, pero luego se dio cuenta de que no querían hacerle daño, simplemente estaban siendo amigables con la mejor de las intenciones. Tuvo suerte de tenerlos. Cada uno le preguntó si necesitaba ayuda, pero no se entrometió demasiado en su vida. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que es la menopausia? ¿Has visto a un médico?, preguntó Josefina. No, ¿cuál es el punto? Un examen adecuado cuesta dinero y no tengo ninguno ahora mismo. Puedo decir lo que está pasando y estoy aumentando de peso, dijo Adriana. Christopher había sugerido que podría ser la menopausia y le recomendó un examen, pero en ese momento ella se enojó pensando que estaba molesto por su peso e insinuando que debería ponerse en forma. ¿Podría ser que estás embarazada?, preguntó Josefina. No, los médicos me dijeron hace mucho tiempo que no podía tener hijos. Lo intentamos durante años, pero no funcionó. Quería adoptar, pero mi esposo estaba en contra, respondió Adriana. Ya veo. ¿Estás planeando conseguir un trabajo?, preguntó Josefina. Sí, como enfermera. Lo intenté una vez cuando era más joven, tengo experiencia. El salario es bajo y el viaje es largo, pero me las arreglaré, explicó Adriana que el puesto estaría disponible en unas pocas semanas. Ni siquiera necesitas esperar, nuestro lavaplatos se fue de baja por maternidad. Si quieres, podemos reemplazarla, y el trabajo está justo al lado de casa, no hay que viajar. El salario es al menos tan bueno como el de las enfermeras, e incluso puedes llevarte comida a casa, dijo Josefina.
Adriana pensó que tal vez era hora de dejar de estar acostada en su habitación todo el día pensando en una vida que nunca llegó a ser. Ganaría algo de dinero y se distraería de sus pensamientos. Tenía que empezar una nueva vida de alguna manera. Un lugar vacante en su vida se llenaría con algo más, e incluso si nunca volvía a amar a nadie, estaba bien. Adriana no tenía la intención de buscar a nadie que reemplazara a Christopher. De acuerdo, trabajaría y viviría día a día, y un día moriría sola. Era triste, pero no tan sofocante como soportar la tortura de la constante insatisfacción y la infidelidad. Sabes, Josefina, eso suena genial, me apunto. Pero no tengo las habilidades, así que necesitaré ayuda, dijo Adriana. Realmente no es difícil, por supuesto que te ayudaré. Pero tenemos algunos alborotadores trabajando aquí, se burlarán el uno del otro por cualquier pequeña razón. El jefe comenzó este hábito. Me llaman, criadora estúpida con caravana, llaman a mi compañera, la fregona, Cameron oculta el hecho de que recientemente tuvo cáncer. Puede que también se les ocurra un apodo para ti, simplemente ignóralo. Todos los camareros son parientes del dueño, y el gerente es su hijastro, así que actúan como si estuvieran por encima de todos, explicó Josefina. Sabes, solo duele cuando ese tipo de palabras vienen de seres queridos, pero de extraños puedo soportarlo, respondió Adriana. Entonces hablaré con la gerencia mañana. Si todo va bien, puedes empezar pasado mañana, dijo su nueva conocida. Así, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad en la que había vivido antes, Adriana comenzó una vida completamente nueva. De hecho, le pusieron el apodo de gorda solitaria. El autor fue Philip, un camarero que había intentado coquetear con ella casi en su primer día de trabajo. Oye, rubia, pequeño pastelito dulce, podría comerte. Con este simple cumplido, el flacucho pelirrojo de unos 40 años vino a abrazarla. Más despacio, debes haber confundido al lavaplatos con algún otro establecimiento. Adriana lo empujó, sabía que un imbécil como él tenía que ser detenido de inmediato. Oh, la gorda solitaria se está haciendo la dura ahora. ¿Te has mirado siquiera en el espejo, elefante?, dijo Philip. Los otros camareros empezaron a reír porque Philip era el sobrino del dueño. Se rumoreaba que el tío le había asignado este trabajo debido a su mal comportamiento, ya que estaba muy inclinado hacia una vida despreocupada. Sin embargo, la gente desconfiaba de Philip, tarde o temprano se haría cargo de su gerente, un puesto que actualmente ocupaba su padre, el hermano del dueño. A Adriana no le importaba lo que pensaran, incluso empezó a usar suéteres voluminosos a propósito, haciéndola parecer aún más grande. De hecho, estaba aumentando de peso. Y que, ahora su apariencia solo debería preocuparla a ella, no a nadie más. Aún así, Adriana decidió ver a un médico para preguntar qué podía hacer para al menos frenar el aumento de peso. En realidad, deberías ver a un ginecólogo, no a mí, dijo la doctora. ¿Qué tiene eso que ver? Adriana no entendió. Tienes todos los síntomas del embarazo, ¿no te das cuenta?, preguntó la doctora sorprendida. Las palabras de la doctora fueron confirmadas. Adriana se quedó paralizada por la sorpresa. ¿Estaba a punto de tener otro aborto espontáneo? Apenas había sobrevivido a los dos anteriores, incluso hablando con los bebés perdidos. ¿Por qué le estaba pasando esto? Bueno, cariño, ¿por qué sacas conclusiones precipitadas? Tienes 3 meses de embarazo, y si no ha habido ningún aborto espontáneo, todo podría ir bien. Pero trata de evitar levantar objetos pesados, dijo la doctora. ¿Qué hago? ¿Debería hacer las paces con Christopher? Si el bebé realmente sale sano, ¿cómo me las voy a arreglar sola? No podré trabajar y el alquiler de mi apartamento no cubrirá la crianza de un niño. Adriana ya había solicitado el divorcio a distancia, y esta noticia inesperada una vez más dividió su vida en un antes y un después. Aún así, se obligó a sí misma a llamar a Christopher. Hubo un pitido largo en el otro extremo, luego, inesperadamente, Anthony respondió al teléfono de su esposo.
Adriana, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?, preguntó con urgencia. Necesito hablar con Christopher. ¿Dónde está?, preguntó Adriana. Oh, mejor no preguntar, esta no es una conversación telefónica. Encontrémonos en persona, necesito prepararte para algunos cambios en su vida, hablemos, sugirió Anthony. ¿Le ha pasado algo a Christopher?, preguntó Adriana. Se va a casar. Alexandra está esperando un hijo suyo. Lo siento, pero él es feliz, dijo Anthony suspirando con tristeza. Bueno, entonces supongo que no hay nada más que discutir. Adriana colgó el teléfono, aunque Anthony todavía estaba gritando sobre cómo necesitaban hablar. Ah, esto solo pasa en las películas, una esposa se casa con otra, pero yo soy una mujer de un solo hombre, y aunque Christopher es un sinvergüenza, le he dado mi corazón, así que seguiré adelante de alguna manera. Adriana decidió que solicitaría el divorcio y reclamaría su parte de la propiedad. Una vez había podido permitirse el lujo de jugar el juego noble, pero ahora ya no valía la pena jugar con el destino. Ella sería responsable del bebé si sobrevivía. No podía creerlo, estaba embarazada de un hijo tan esperado y, sin embargo, ni siquiera se había dado cuenta. No sentía nada y había creído que era un inicio temprano de la menopausia. Christopher lo había sugerido y ella le había creído. Adriana siempre había tenido algunas alteraciones hormonales, así que no pensó en ello. El hecho de que empezara a correr al baño con más frecuencia, asumió que era solo una señal de un resfriado, algo que había sucedido antes. Aumentar de peso no parecía significar nada, a veces la visitaba sin importar cuánto comiera, simplemente venía cuando quería y se iba con la misma rapidez. Era hora de ir a su turno de noche. Adriana se apresuró. Como de costumbre, unos vagabundos estaban merodeando por la entrada trasera del café. Adriana y los otros lavaplatos les daban las obras, pero los camareros y el gerente siempre intentaban ahuyentarlos. Por eso vigilaban la entrada, por donde entraba a trabajar la parte más compasiva del personal. Adriana llevó a los vagabundos la comida sobrante que la gerencia les permitía llevarse y ellos aceptaron con avidez la ofrenda. Solo un chico nuevo, de apenas 20 años, se quedó en silencio junto a Adriana. Incluso pensó que podría ser mudo y le ofreció las obras. Gracias, pero necesito algo de dinero. ¿Hay algún trabajo? No pido mucho, lo que ofrezcas está bien. Necesito llegar a un lugar, solo estoy de paso. Me llamo Raymond, dijo el joven. Adriana suspiró sin saber qué hacer. Decidió que estaba a punto de renunciar de todos modos e iba a reclamar su parte de la propiedad, así que no estaría de más darle su lugar a Raymond. Agitó la mano y lo condujo silenciosamente a la ducha del personal. Te daré un uniforme de trabajo, es de alguien que se fue de repente, pero no se lo digas a nadie. Eres un vagabundo o ambos nos meteremos en problemas. ¿Qué debo decir?, preguntó el joven mirándola con ojos marrones, y Adriana se estremeció. Se parecía tanto a Christopher, solo que mucho más joven. ¡Qué coincidencia! Di lo que quieras. Por ejemplo, eres mi prometido y viniste a ayudar. Por supuesto, tengo la edad suficiente para ser tu madre, pero en estos tiempos la gente podría creerlo. Seré honesta contigo, estoy a punto de renunciar, y si lo haces bien, podría decirles que no eres mi prometido y podrías conseguir mi puesto, explicó Adriana. De acuerdo, lo haré, asintió Raymond. Cuando los camareros llegaron para el turno de noche, se echaron a reír. La gorda solitaria se había conseguido un amante joven. Philip insultó a Adriana más que nadie, incapaz de contenerse. Así que tú también eres una pervertida. Pensé que eras una chica modesta, comiendo por la noche y leyendo novelas románticas. Pero no, tienes un semental joven y caliente, ahora tiene sentido por qué me rechazaste. Oye, espera un segundo, ¿cómo te llamas, idiota pelirrojo? Ella es mi prometida y te daré una paliza, ¿crees que vine aquí por nada? Adriana me dijo que estás completamente fuera de lugar.
El joven, aunque delgado y joven, era de hombros anchos y estaba claro que hablaba en serio. Está bien, chico, llévate a tu tía Adriana. ¿Quién quiere a esta elefanta? Philip desapareció con esas palabras e intentó no volver a mostrar su rostro en el área de lavado de platos. No deberías provocarlo, Philip es muy vengativo, es poco probable que puedas quedarte aquí, suspiró Adriana. Son tonterías, solo necesito dinero para el autobús, estoy buscando a mi padre. Y por cierto, no escuches a Philip, eres realmente hermosa, es extraño que no estés casada, dijo Raymond. Raymond la ayudó con los platos, y ella le dio de comer y le dio té. El joven explicó que se acababa de graduar del orfanato hacía 6 meses y había encontrado a su madre, que lo había abandonado. Ella le dio una foto y una dirección para su padre. Ahora planeaba encontrarlo, ya que no tenía a nadie más. No tenía dinero en absoluto, su madre había sido alcohólica, vivía con un compañero en su apartamento y Raymond tenía que viajar de un lugar a otro, ganando algo de dinero para sobrevivir. Ahora casi está hecho, mi padre está en un pueblo vecino. ¿Estás seguro de que estará feliz de verte?, preguntó Adriana. No, claro que no, ni siquiera sabe que existo. Mi madre dijo que tuvieron una breve aventura durante unos días y luego se casó con otra persona, así que me puso en un orfanato. Al menos me hizo parecerme a él, es cirujano. Raymond sacó algunas fotos recortadas de revistas que guardaba cuidadosamente en una carpeta de plástico. Adriana se quedó sin aliento, una de las fotos era de su propio esposo. Sus piernas casi cedieron, y con la hinchazón que había estado experimentando últimamente, el embarazo no iba bien, y ahora esto. ¿Qué te pasa? El joven la levantó con cuidado. Justo entonces, otro camarero entró en la cocina y se rió entre dientes. Ya abrazados, pensé que Philip estaba mintiendo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Tal vez deberías primero decirme cómo conoció Christopher a tu madre, preguntó Adriana. No podía simplemente decirle a este joven que su padre siempre había sido un mujeriego y que ahora se casaba con su amante, que estaba esperando un hijo suyo y que Adriana pronto tendría un hermano. Raymond, quien sabía cuántos hijos había engendrado Christopher. Ella había creído que Anthony estaba exagerando todas esas historias sobre las aventuras de su esposo. Raymond dijo que no sabía mucho sobre la historia. Parecía que su madre había trabajado como limpiadora en un dormitorio para estudiantes de medicina, se había interesado por uno de ellos y de alguna manera terminó emborrachándolo. Y así fue como empezó todo. Ni siquiera le habló a mi padre de mí. Al principio quería deshacerse de mí, pero luego se sintió culpable y decidió quedarme, pensando que tal vez saldría como él y sería algo que valiera la pena. Mi mamá siempre había sido una mujer a la que le encantaban las aventuras y beber, pero no era una mala persona en el fondo, explicó Raymond que su madre era unos 5 años mayor que Christopher. Suspiró y agregó que no estaría seguro de si Christopher era realmente su padre porque su madre había tenido muchas aventuras. Pero se parecía tanto al hombre de la foto. Este es el trato, Raymond, te ayudaré, te daré algo de dinero, pero tú también descubrirás algo para mí, trato. Después del turno, se llevó a Raymond a casa. No podía dejarlo en la calle. Por suerte, nadie la vio traerlo temprano en la mañana o se habrían corrido rumores. En casa, le contó todo lo que le había pasado, incluido el hecho de que Christopher, efectivamente, había desaparecido durante los primeros días de noviembre del año en que supuestamente tuvo una aventura con la madre de Raymond. Lo recordaba con claridad porque fue en uno de esos días, cuando no sabía dónde había ido Christopher, que Anthony la había arrinconado y le había propuesto matrimonio. Todavía se preguntaba dónde había ido el tipo que solía llamarla todos los días y visitarla con frecuencia. Espera un segundo, dijiste que el amigo de mi padre se llama Anthony, preguntó Raymond. Sí. Adriana no entendía por qué le interesaba tanto. ¿Entiendes? No sé si es verdad, pero antes de morir, mi madre me dijo que ella no eligió a mi padre,
un tipo llamado Anthony la sobornó, diciendo que era amigo del estudiante y que le gustaba, mientras que Christopher solo la estaba engañando. Así que Anthony le pidió que distrajera al estudiante durante unos días e incluso le dio dinero. No quería contar esto, no quería manchar la reputación de mi madre, pero ya que estamos hablando así y nos encontramos de una manera tan extraña, tal vez sea importante, dijo Raymond. Adriana estaba aturdida. De repente, se le ocurrió que Anthony la había estado poniendo deliberadamente en contra de Christopher todo este tiempo. Sabía que era escurridizo, pero nunca le había preguntado a su esposo si su amigo estaba diciendo la verdad. ¿Y si Christopher ni siquiera se estaba casando con nadie ahora mismo? Tal vez Anthony se había inventado todo. Este es el plan, Raymond, vamos al lugar de trabajo de mi esposo y tu padre y averigüemos la verdad de la boca del caballo. Iba a pedirte que lo averiguases todo, pero ¿cuánto tiempo puedo seguir huyendo de la realidad? Es hora de enfrentarlo, ya no sé qué es real y qué no, dijo Adriana. Los inquilinos acababan de encontrar un nuevo lugar y se habían mudado de su apartamento hacía unos días, así que nada le impedía regresar. Al día siguiente, Adriana y Raymond se mudaron. El joven llamó al hospital y se enteró de que su padre estaba trabajando ese día. Tiene un descanso para almorzar a las 2, siempre está en la cafetería, entonces hablaremos con él allí, sugirió Adriana. Cuando vio la espalda de su amado esposo, su corazón dio un vuelco, como si fuera un conejo atrapado en una trampa. Pero se calmó y se sentó frente a él. Ya le habían pedido a Raymond que esperara a un lado, lo vería más tarde. Ah, Adriana, ¿eres feliz con él? Su esposo no pareció sorprendido cuando ella apareció, e incluso agregó, me preguntaba si tendrías el valor de decírmelo a la cara o si esa nota era todo lo que me merecía. ¿Sabes? La llevo conmigo como un colegial, gracioso, ¿eh? Sacó un trozo de papel con letras impresas. Adriana se tensó, recordaba claramente haber escrito la nota de despedida a mano. Tomó el papel de él. No me busques, ahora estoy con Anthony, lo he amado durante mucho tiempo, y no esperes que te deje ninguna propiedad. No me llames más. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Adriana de repente se dio cuenta de que ella y Christopher habían caído en una gran trampa, y ella se lo dijo. Dijo que había escrito una nota completamente diferente. Mira, incluso tomé una foto para recordar. Adriana le mostró la foto en su teléfono, y junto a la nota, Christopher vio una foto de sí mismo borracho, durmiendo sobre una almohada con la cara roja. No entiendo lo que estás tratando de decir. Toma lo que quieras y deja de torturarme. Christopher saltó e intentó irse, pero de repente un joven que se parecía notablemente a él le bloqueó el paso. Escucha, tu esposa no te ha engañado, pero tu amigo es un gran estafador. Parece que también te odia. Adriana está embarazada de tu hijo. El joven de alguna manera encontró las palabras adecuadas. Christopher se detuvo, miró a Adriana, vio su rostro confundido y sus ojos que no podían mentir, y tomó la decisión de escucharla con atención. El descanso para almorzar acababa de comenzar, así que había mucho tiempo. Y cuando Adriana le explicó todo, Christopher respondió, pero yo no tenía una amante, realmente estaba en el simposio. Pero Anthony apareció allí con una mujer llamada Alexandra y me tomó una foto con ella. No entendí por qué me miraba tan coquetamente, pero no pude negarme. Anthony explicó que planeaba casarse con ella. ¿Pero por qué te perdiste nuestro aniversario de bodas 2 años seguidos? ¿Y es cierto que no querías adoptar? Anthony dijo que yo estaba demasiado gorda y que te repugnaba, preguntó Adriana. Se dio cuenta de que no se podía confiar en nada de lo que Anthony decía sobre su esposo y decidió hacer todas las preguntas. Porque quería adoptar un niño del orfanato, pero estaba preocupado por tus problemas de salud con las fluctuaciones de peso. ¿Cómo pudiste pensar que no te amaba? ¿Por qué viviría contigo si no lo hiciera? Christopher, normalmente breve con las palabras, estaba inusualmente hablador esta vez. Y sobre el día de la boda, sí,
realmente lo olvidé. Lo recordé solo por la noche y te dejé un regalo y una tarjeta en la mesita de noche. ¿No te gustaron los pendientes?, preguntó Christopher. Pero no había nada allí, realmente esperaba, ¿está pasando esto de nuevo? Adriana recordó que Anthony había entrado en la habitación supuestamente para buscar un encendedor. Se sorprendió, ya que era inapropiado aparecer en el dormitorio matrimonial, especialmente cuando había cerillas en la cocina. Recordaba claramente que él tomó una caja de la mesita de noche, se disculpó y se fue. Incluso parecía un poco asustado cuando Adriana le preguntó qué necesitaba. Pero tu camisa estaba cubierta de lápiz labial y olía a perfume, recordó Adriana otra queja que la llevó a decidir separarse. Sí, Anthony tuvo una aventura en la sala de personal con una señora y planeaba casarse con ella. Me pidió que cambiara de ropa, quería explicártelo, pero estabas dormido, explicó su esposo. Paso a paso, Adriana y Christopher se dieron cuenta de que siempre se habían amado, pero una persona envidiosa y astuta había estado tratando de robarles la felicidad todos estos años. Adriana, ahora que lo has descubierto todo, cuéntame sobre mí. Me temo que mi padre pensará que es demasiado para un día, dijo Raymond, que había estado esperando en una mesa distante mientras hablaban. Se acercó solo ahora, cuando finalmente se callaron. Padre, pero mi hijo todavía está aquí. Christopher tocó el vientre de Adriana. Este es mi hermano y yo he nacido hace mucho tiempo, suspiró Raymond. Adriana luego también contó esta historia. Christopher se agarró la cabeza y dijo que le pediría a un colega que lo cubriera durante unos días. Decidió que sería peligroso operar después de todo lo que acababa de escuchar. Menos mal que Dennis regresó de vacaciones un día antes, qué suerte. De lo contrario, no habría encontrado un reemplazo, dijo Christopher tomando a su esposa e hijo y yendo a casa con ellos. Anthony no sabía nada sobre la reconciliación entre la pareja. Como un cazador paciente, había estado esperando la llamada de Adriana. En secreto, configuró el desvío de llamadas de todos los números desconocidos a su teléfono. Su intuición le dijo que ella querría volver con Christopher. El plan era simple, aprovechar el hecho de que Adriana estaba decepcionada con su esposo y proponerle matrimonio. Lo más probable es que la esposa herida lo hiciera a pesar de su esposo. Después de todo, había estado poniendo trampas todo este tiempo, insinuando a Christopher que Adriana lo extrañaba y quería más. Dijo que estaba irritada por su esposo adicto al trabajo. Adriana le había dicho que Christopher trabajaba mucho, pero que también la engañaba mucho. A estas alturas, se suponía que debía creer que realmente tenía una doble vida. Las noches a las que Anthony a menudo invitaba a su amigo deberían haber creado un caos adicional y de repente hizo que Christopher sintiera celos de él. Intencionadamente habló con Adriana sobre temas emocionales y su esposo tomó sus sonrisas y expresión animada como signos de interés en su amigo, sin entender que ella solo estaba interesada en hablar de sí misma con cualquiera. El propio Anthony no estaba seguro de si amaba a Adriana. Quizás hasta cierto punto lo hizo, pero odiaba a Christopher mucho más. Christopher siempre lo hacía sentir pobre y miserable. Cuanto más lo ayudaba a Christopher, más crecían sus celos. Conocía la principal debilidad de su amigo, su amor por su esposa. Si le quitaba a Adriana a Christopher, su vida se derrumbaría. Christopher había dicho esto muchas veces, diciendo que amaba a su madre, pero que sin Adriana nunca habría sobrevivido. A Christopher no le importaba cómo se veía ella ni si podía tener hijos, solo quería que fuera feliz, idealmente a su lado. Así que Anthony decidió quitarle lo más valioso, se casaría con Adriana y luego la haría infeliz. Si tan solo cuando le propuso matrimonio a Adriana no se hubiera resistido tan ferozmente y hubiera pedido ayuda, Anthony le habría mostrado las fotos del borracho Christopher en brazos de esa criada. Pero su reacción le hizo dudar en usar esa carta. Sí, su plan era cruel, iba a inyectarle algo que haría que Adriana perdiera la capacidad de pensar, luego la llevaría a casa de su amigo, donde ya habían arreglado las cosas.
Diría que habían bebido un poco y que todo sucedió, luego le mostraría las fotos y Adriana no recordaría nada, se sentiría culpable y estaría de acuerdo. Pero cuando empezó a pedir ayuda a gritos en la calle, arruinó sus planes y decidió arruinarles la vida lenta pero segura. Por una asombrosa coincidencia, a altas horas de la noche, Adriana terminó su turno y se fue con el joven que había causado tanto revuelo. A la mañana siguiente, Anthony fue a verla. Era como la emoción de los pretendientes por la mano del lavaplatos. Disculpe, ¿Adriana vendrá a trabajar hoy? De hecho, Anthony sabía la respuesta, ya había rastreado la llamada y se había enterado de todo sobre su situación actual. Cuando llegó al café con un ramo de 101 rosas, vistiendo un abrigo de lujo y llamando a un coche de clase ejecutiva, todos lo miraron y tuvo que decir algo. ¿Quién eres? ¿Otro admirador de la gorda? El camarero pelirrojo se sorprendió. ¿Qué quieres decir con otro? Anthony no entendió. Bueno, ayer estaba abrazando a un chico joven, él lavó todos sus platos, incluso quiso pegarme cuando señalé su comportamiento inmoral, dijo Philip. Disculpe, no entiendo, debes estar hablando de otra Adriana, esta es mi prometida, y sí, voy a proponerle matrimonio, dijo Anthony mostrando a propósito una foto de Adriana en su teléfono. Sí, es ella, estoy hablando de ella. Josefina, diles que no estoy mintiendo, aquí está su amiga, viven en el mismo dormitorio. El pelirrojo señaló a una mujer delgada y exhausta. ¿De qué estás balbuceando? No es asunto tuyo como viva nadie. No tenemos que informar de las aventuras de Adriana a todo el mundo, y por cierto, renunció, y llevé su renuncia al jefe. Josefina no sabía qué pensar, realmente había visto al joven pasar la noche con la normalmente modesta amiga. Fingió no darse cuenta, pero técnicamente Philip no mentía. Aún así, Josefina no planeaba decirle nada a este hombre astuto y de ojos furtivos. Que Adriana diga lo que crea necesario, las mujeres, como dicen, tienen sus propios secretos. Eso fue lo que Josefina le dijo. Anthony no estaba satisfecho y corrió hacia el gerente. El gerente confirmó que el lavaplatos, efectivamente, había renunciado retroactivamente, y luego añadió con severidad, si la ves, dile que no le pagaré por los días que trabajó. ¿La llevaste a ese café oriental o qué?, preguntó el regordete gerente. ¿Por qué el oriental? Anthony no lo entendía. Bueno, ellos se llevan todos los pedidos de boda, y tú claramente pareces un anfitrión de bodas, si no, ¿por qué te vestirías así y andarías con un ramo? Su estilo, saben cómo atraer a la gente, diablos astutos. Y por cierto, nuestra comida es mejor, se quejó el hombre. Esto es una locura, lo único que no han hecho es confundirme con el anfitrión de la boda, pensó Anthony. Estaba orgulloso de cantar en restaurantes y creía que pronto alguien lo notaría y acabaría en la televisión. Entonces su carrera despegaría y se haría rico. El tiempo pasaba y sus sueños no se hacían realidad. Debido a su estilo de vida indulgente, su voz había empezado a deteriorarse. Anthony se dio cuenta de que ahora cantaba igual cada vez, pero la esperanza de hacerse famoso y rico aún no lo abandonaba. Si Adriana se casaba con él y demandaba a Christopher por dinero, realmente le ayudaría a lanzar su primer álbum. Entonces podría deshacerse de ella cuando ya no la necesitara. Christopher se daría cuenta de que Anthony era mucho más genial, considerando que le había robado a Adriana. No sabía qué hacer a continuación, así que decidió llamar a su amigo, tal vez él supiera algo. Hola Anthony, ¿qué pasa?, preguntó Christopher. Oh, solo quería disculparme de nuevo por juntarme con Adriana, simplemente sucedió que nos enamoramos. Anthony decidió ponerlo a prueba. Oh, vamos, no es para tanto, les deseo felicidad y larga vida, pero no me vuelvan a llamar, ¿entiendes? Ya no soy tu amigo y no te ayudaré, dijo Christopher. Bueno, estás enfadado conmigo por nada, no tengo la culpa de que ella me persiguiera, la rechacé lo mejor que pude, pero no pude ignorar sus sentimientos, dijo Anthony con audacia. No es para tanto,
lo superaré, cuídate, dijo Christopher y colgó. Anthony intentó llamar de nuevo más tarde, pero Christopher aparentemente lo había puesto en su lista negra. Así que llamó desde un número desconocido, pero tan pronto como Christopher escuchó su voz, lo bloqueó de nuevo. Los días de Anthony se volvieron oscuros, no tenía dinero para pagar su apartamento, y su estilo de vida extravagante no le había permitido ahorrar nada. Nadie le prestaba dinero, y no había nadie como Christopher. Finalmente, como había predicho el gerente del café, terminó trabajando como anfitrión en un café oriental, porque allí, en el almacén, lo dejaban vivir gratis y le daban comida. Allí fue donde se encontró con el colega de Christopher, que estaba de paso para visitar a su suegra. Ah, así que aquí es donde estás trabajando ahora, me preguntaba por qué dejaste de visitarnos, dijo Christopher. Bueno, está pasando por una tragedia, su esposa se escapó y desapareció, así que no estoy comiendo mucho, dijo Anthony tratando de decir algo. Adriana realmente había desaparecido del radar, incluso la buscó en su antiguo apartamento, pero no pudo encontrarla. Josefina tampoco la había vuelto a ver. ¿De qué estás hablando? Adriana tuvo un hijo sano, ella y Christopher están teniendo su segunda luna de miel. Aparentemente hay otro hijo adulto que apareció, me pidió que ayudara con las pruebas genéticas y estaba realmente feliz cuando todo se confirmó, dijo Gerald sorprendido mirando a Anthony como si estuviera loco, y se alejó. Algo andaba mal con el tipo. Anthony se quedó sentado allí con la boca abierta y ese mismo día arruinó una boda, diciendo algunas cosas desagradables a los recién casados y hirviendo de ira. Lo echaron. Luego decidió conseguir un trabajo como lavaplatos en el mismo restaurante donde una vez había buscado a Adriana. Josefina se sorprendió mucho al verlo allí, pero no dijo nada, planeaba renunciar de todos modos. Adriana le había permitido vivir en su apartamento en la gran ciudad y, a cambio, la ayudaría con el niño por un pago extra. También explicó que Anthony era su enemigo de toda la vida, pero Josefina razonó que esta persona envidiosa tenía derecho a ganarse la vida, así que le permitió trabajar en su lugar, sobre todo porque Philip ya le había puesto un apodo, la rata medio muerta. Josefina estuvo de acuerdo por primera vez en que este apodo realmente le sentaba bien.